Hello, good evening. Hello, How are teacher. you? Fine, Hello. and Good you? night. Fine, thank you. Bueno, vamos a ir iniciando. Bueno, para hoy lo que tenemos es el repaso y aclaración de dudas, ya para lo que es la próxima semana de la evaluación. Entonces, recuerden que en avisos están el horario de la semana de exámenes, ¿verdad? Para que lo tengan ahí. Y vamos a ver los temas, ¿verdad? Más grandes o más significativos, pero igual recuerden que hay que repasar lo que es unidad 1, unidad 2, que es lo que entra en el examen. Entonces, vamos a empezar porque esta semana recuerden que está habilitada Homework Number 1, ¿verdad? Lo que es la tarea 1 está habilitada esta semana. Y se trata del second conditional, donde tenemos que completar second conditional. Entonces, vamos a empezar repasando el second conditional de una vez para que si tienen dudas, entonces ahí se aclare. Igual, si ustedes tienen dudas acerca de un tema, ustedes me dicen para repasarlo o para aclarar lo que no esté claro. Ya les voy a compartir la pantalla. Ok, por acá tenemos el second conditional, que al ser un condicional, recuerden que el segundo condicional, que es este, lo que hace es hablar sobre situaciones imaginarias. Entonces, en la fórmula tenemos if, que sería sí, ¿verdad? Significa sí, pero de condición. Simple past, luego coma, y la siguiente oración va con would y el verbo infinitivo o el verbo base. Entonces tenemos, if I found her address, I would send her an invitation. Si yo encontrara su dirección, le enviaría una invitación. Entonces es una situación imaginaria, pero en la oración que está con if, lo voy a poner con pasado simple. Por eso tenemos el verbo found, que es un verbo irregular. En presente se escribe find, pero en pasado simple se escribe found. Y en la segunda oración tengo I would y el verbo send, como que si estuviera en presente, para decir yo le enviaría. Abajo tenemos otro ejemplo que nosotros solo vamos a verlo con would. If I had more time, I would, ¿verdad? En vez de I might, I would take up a foreign language. Si yo tuviera más tiempo, tomaría otro idioma extranjero. Entonces, en la primera oración con if, tengo had en pasado simple, es un verbo irregular también. Y luego tenemos would y take up, que sería el verbo infinitivo. I would take up, en este caso pusieron might, pero nosotros lo estamos viendo con would. ¿Ok? These examples, tenemos simple past en la primera oración y would y el verbo en la segunda oración. Entonces tenemos, if I were rich, I would buy a mansion. Si yo fuera rico, compraría una mansión. If I won the lottery, I would buy a house. Si yo ganara la lotería, compraría una casa. Aquí tenemos pasado simple con won, que es un verbo irregular. En presente sería win. Y would buy en la segunda oración. Entonces, siempre vamos a tener la misma estructura. If,
pasado simple, would y el verbo base. Ok, entonces, ese es el conditional. No sé si tienen alguna duda ahí para hacer para ver unos ejemplos y hacer una breve práctica del second. Ya les voy a compartir la pantalla otra vez. Ok, entonces, vean aquí estos ejemplos donde tenemos second conditional, la fórmula, ¿verdad? Hablando de situaciones que no son reales, if, pasado simple, would y el verbo. If I were you, I wouldn't do it. Ahí está negativo, ¿verdad? Si yo fuera usted, no lo haría. Tenemos would y el verbo do. Y la otra empieza con la oración con would. I would learn Italian if I had the time. Yo aprendería italiano si tuviera el tiempo. Tenemos would y el verbo simple. Y luego if, pasado simple, ¿verdad? Que ahí está had en pasado. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que para la tarea nos dan completar oraciones con el second conditional. Por ejemplo, me ponen la primera parte, if I were you, y entonces complementamos con I would. O me ponen I would learn Italian, por ejemplo, y yo complemento if I had the time. Entonces, se trata de eso, la tarea de completar la oración con el second conditional. Por eso hay que tener clara la fórmula de la second conditional. Ahora, aquí tenemos un asocie. Las oraciones de la izquierda, entre paréntesis, tenemos unos verbos. Y si nos fijamos, todas las oraciones empiezan con if. De la 1 a la 10, todas empiezan con if. Por lo tanto, en el second conditional, si la oración empieza con if, o sea, en este caso, la oración que tenga if, ya sea la primera o la segunda, la que tenga if, va a ir en pasado simple. Entonces, todos estos verbos que están entre paréntesis los tengo que transformar al pasado. Entonces, tengo el verbo to be, que en este caso yo lo voy a transformar a if you were me, ¿verdad? Sería were, if you were me. Y tengo que asociarlo con las ideas que están a la derecha. Entonces, la idea que calza con la número 1, yo voy a buscar cuál calza con eh, con las oraciones de la derecha. If you were me, entonces ahí yo busco, por ejemplo, if you were me, yo podría poner por ejemplo, la C, would you be surprised? O podría elegir la F, what would you do? ¿Qué harías? Si usted fuera yo, ¿qué harías? What would you do? Entonces, la idea es que
Transformemos primero el verbo que está entre paréntesis en pasado simple y luego que unamos la idea con la oración de la derecha que mejor calce. Entonces vamos a tomar 10 minutitos, transformamos los verbos a pasado. Algunos son regulares, entonces nada más se les agrega ed al final. Y los que son irregulares, ¿verdad? Como el verbo to be, cambiarían a were o was, ¿verdad? El resto sí cambia, ¿verdad? En la escritura. Recuerden que los verbos irregulares que cambian al final de la antología están verbos regulares e irregulares, ¿verdad? También para consulta. Y en internet hay muchas listas de verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar 10 minutos y las revisamos para tenerlo claro. Todos los verbos los pasamos a pasado simple y los asociamos con alguna letra de la derecha. Entonces, ustedes anotan ahí en un papel, la 1 va con la D o la 2 va con la B y así sucesivamente y lo revisamos.
Bueno, vamos a ir revisando. Ok, en el caso de la número 1, ¿verdad? Que habíamos dicho que era verbo to be, vamos a poner el verbo where. Where. Si pusieron was, está correcto, ¿verdad? Porque es la conjugación correcta del verbo to be en el pasado, pero como estamos utilizando el condicional, se utiliza más lo que es where, porque es una suposición, como si yo fuera, entonces por eso ponemos where. Ok, number 2, if I live in Japan, ¿cómo les quedaría el verbo live? Con ed al final. Correcto. Ujú. Lived. Ujú. Ok, porque es regular. Luego tenemos el número 3, sí, ¿verdad? Que sería un verbo irregular. ¿Cómo quedaría? Safe es Ahí sería S-A-W. No, correcto. Ajá, SAW sería so en so, pasado. me cuesta mucho la pronunciación. Sí, pero eso poco a poco ahí, uno va mejorando ya con la práctica. Luego, number 4, if we win the lottery, win cambia a Won't. won, correcto. Number 5, if it be sunny, tenemos verbo to be, Was. cambia a was, ajá, was, it was, correcto. If Joanna called me now, quedaría call, Call it. ajá, porque es regular, nada más se le agrega ed, called. Number 7, if they go bankrupt, ese go lo cambiamos a Went. went, porque es un verbo irregular. Entonces cambia a went. Aquí, ¿verdad? En este tema, el second conditional, estamos aprovechando dos temas de una vez. Estamos repasando pasado simple, que también entra en el examen, y de una vez estamos practicando el second conditional que está en la tarea y también entra en el examen. Number 8, if Mike failed his exam. Ok, fail lo cambiamos a, ¿cómo les queda? No, esa sí no la hice. Ese es regular, entonces nada más le agregamos ed. Fail, ok. Fail con ed. Luego tenemos 9, if he be the president. Igual, verbo to be, queda. Where. Ahí vamos a poner was porque estamos hablando de él. He was the president. Luego, number 10, if it snow in July. Entonces, ¿cómo quedaría snow, nevar? Con ed al final, no. Ajá, snowed Ah, con snowed. ed al final. Ok. Entonces, ya teniendo todas las oraciones de la izquierda en pasado simple, simple past, lo asociamos, ¿verdad? Con las oraciones que estaban a la derecha. Entonces, bueno, habíamos dicho que en la primera podíamos asociarlo con la F, la C o la F, digamos, porque en la F decía, what would you do? ¿Qué harías? Si usted fuera yo, ¿qué harías? O la C, would you be surprised? Estaría sorprendido. Las dos calzan porque se respeta el sujeto you, ¿verdad? You would be me. Entonces, por eso calzaría la C y la F. Entonces, podríamos poner ahí cualquiera de las dos. Ok, number 2, live era if I lived in Japan, ¿con cuál letra se puede unir? Yo la hice con la I. Ajá, correcto.
Y Sí. yo comería sushi todos los días. I Yes. eat sushi every day. Number 3. If Katie saw a ghost, ¿cuál letra iría ahí? La J. She did probably scream. Ajá, la J. Ella gritaría, exactamente. Probablemente gritaría. Ok, number 4. If we won the lottery, ¿con cuál? Con the lottery. Esa yo la puse con Con la A, teacher. con la A. Con la A, ¿sí? Correcto. Compraría una casa grande. Mm, Number 5. If it was sunny, ¿cuál iría? Le puse la H. La H, sí. Iríamos a nadar, ¿verdad? We could go for a swim. 6. If Joanna called me now, iría con La B. La You did tell her B. I love her. ajá, la B. I tell her I love her. Le diría que la amo. Sería la B. Ajá. Luego tenemos if they went bankrupt, si fueran a bancarrota. Yo escribí la C. La C, would you be surprised? Sí, digamos, sí podría calzar, pero hay otra que calza más. ¿Cuál es esa? La 7. Ajá. Si fueran a bancarrota. They got bancarrota. La E, teacher. La E, sí, correcto. Ujú. Ellos venderían su casa. They sell their house. Sell the house. Okay. Okay. If Mike failed his exam, La G. he'd have to retake, correcto. Él tendría que volver a tomar el examen. Okay, 9. If he was the president, He did reduce taxes. Sí. ajá, he'd D. reduce taxes, ajá, D. Él reduciría los impuestos. 10. Snowed, if it snowed in July, si nevara en julio, De hecho, puse la C. ¿sí? Would you be surprised? Podríamos poner la C y también calzaría la F. Porque ahí, ¿verdad? Podría decir también, what would you do? ¿Qué harías? Yes. Entonces, como en Estados Unidos en julio, más bien es verano, entonces sería, calzaría las dos, ¿verdad? ¿Se sorprendería o qué haría? Entonces, esas son las respuestas ahí del second conditional. Ya todos los verbos en pasado con if y la letra en cada una de el asocie. No sé si tienen alguna duda acerca del second conditional, acerca de la tarea de homework. Profe, ahí entonces siempre, el verbo siempre se tendría que pasar, ¿verdad? Se Ujú, usaría el pasado. correcto. En second Ok. conditional sí, siempre. Ok. Ajá. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre este tema. Second conditional. No, teacher. Y otro de los temas que tenemos ahí en tanto unidad 1 y 2 era sobre el reported speech y del presente simple. Entonces, vamos a repasar primero el simple present que se lo vimos en la semana 3 vimos simple present. Entonces, voy a pasarles
compartirles el simple present primero. Ok. Aquí tenemos el simple present. Este resumen lo había realizado la profesora Marjorie. Tenemos la conjugación, ¿verdad? De los sujetos o el pronombre, ¿verdad? Tenemos aquí a la izquierda pronombre, por ejemplo, I, you, we, they. Vean que el verbo en presente simple se pone base, no se le hace ninguna modificación. Por ejemplo, I live, you live, we live, they live in Toronto. Pero cuando tenemos he, she, it, tenemos que escribir lives con S al final porque estamos hablando de tercera persona singular. He, she, it. Él, ella o cosa o lugar. Entonces, por eso aquí agregamos S al verbo. Igual si dijera works o si dijera walks, ¿verdad? Siempre le agregamos la S al verbo en el presente simple. Esto porque está en afirmativo, ¿verdad? En presente. Recordemos que también cuando tenemos el negativo está la conjugación con los auxiliares do y does. Entonces, do lo voy a utilizar con I, you, we y they. Ahí utilizamos do not para hacerlo la oración negativa. Y el verbo lo ponemos igual, como un verbo base sin hacerle modificación. I do not live in Toronto o we do not live in Toronto. Cuando tenemos he, she, it, tercera persona singular, voy a utilizar el auxiliar does. Entonces voy a utilizar does not y el verbo live, base, porque como ya tengo el auxiliar does not, no tengo que agregarle la S al verbo. Ya el auxiliar lo está haciendo, ¿verdad? Ya lo está conjugando. Entonces, al estar negativo, no le agregamos nada al verbo en presente. Recordemos que las contraction o la manera corta de do not es don't y la manera corta de does not es doesn't. Se puede utilizar cualquiera de las dos, la larga o la corta, porque usualmente en inglés se utiliza más el don't y el doesn't a la hora de hablar y la forma completa a la hora de escribirlo en una manera más formal. Recordemos también la conjugación del verbo to be en presente. Ya esto es el verbo to be en presente, que no lleva do ni does porque el verbo to be es independiente. Él funciona como auxiliar también. Entonces ahí tenemos I am a doctor o I am not a doctor, ¿verdad? Afirmativo, negativo. He, she, it llevan el is. You, we, they llevan are. Esa es la conjugación del verbo to be, ser o estar en presente. Si está negativo, nada más se le agrega el not a la parte, a la par. Por ejemplo, he is not hungry, él no tiene hambre. O you are not from France, usted no es de Francia. Entonces, esa es la conjugación del am, is y el are que tienen que quedar claras en el presente simple también. La manera corta abajo, las contractions, sería I'm not cuando está negativo, isn't en vez de is not y aren't en vez de are not. Igual se utiliza cualquiera. Cuando tenemos questions, preguntas, tenemos yes, no questions, las preguntas que son de sí y no. Igual tenemos el auxiliar en el presente, do y does. Funcionan exactamente igual que como funcionaban en el negativo. Do lo utilizo con I, you, we, they. Y el does lo utilizo con he, she, it. A la hora de hacer las preguntas, ponemos el auxiliar do y does de primero, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, ¿verdad? Y siempre la signo de pregunta. En inglés solo se pone el signo de pregunta al finalizar, no como en español que utilizamos el signo de pregunta al inicio y al final, sino que solamente utilizamos question mark al final
Y igual las que son de admiración, igual solo se utilizan al final. Por ejemplo, aquí, do I like this place? Do you want pizza? Does he have a brother? Entonces, vean que el verbo, aunque sea con he, she, it, como está en pregunta y tiene el auxiliar does, el verbo lo escribo sin la S, lo escribo base. Entonces, tanto en preguntas como en negativos, el verbo queda base, no se modifica nada. Y tenemos ejemplos de pregunta y respuesta. Do I like this place? Yes, I do. O no, I don't. Do they like this place? Yes, they do. O no, they don't. Does he like this place? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces ahí tenemos yes, no questions and answers. Cuando el verbo to be es para ya hacer las preguntas, como él es independiente, entonces se pone igual, verbo to be de primero, sujeto de segundo y el verbo, el complemento de tercero. Entonces digamos, am I the teacher? Am I tall? Are you students? Are we hungry? Is he Canadian? Is she thin? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Preguntas de sí y no, pero con el verbo to be. Y las respuestas. Yes, I am. No, I am not. Yes, they are. No, they aren't. Yes, she is. O no, she isn't. Y otro aspecto del simple present que hay que recordar es que cuando tenemos tercera persona singular, he, she, it, y la oración está afirmativa, le agregamos la S a algunos verbos, pero según el verbo como termina, tiene ciertas reglas ortográficas. Por ejemplo, acá, los que terminan con E, como close, le agregamos la S nada más para decir closes, he closes o María closes. Recuerden que puede estar el pronombre o el nombre de la persona, ¿verdad? Carlos closes. Play cambia a place. Esto porque la Y está a la par de una vocal. Entonces nada más le agregamos la S, place. En el caso de study, al ser una consonante a la par de la Y, lo modifico a IES al final. Entonces escribe studies. Go, todos los verbos que terminan en O, le agregamos ES al final para decir goes. Y en el caso de los verbos que terminan con SZ, SH o CH, le voy a agregar ES al final. Por ejemplo, Mrs., bosses, hatches, finishes, teaches. Entonces, estos verbos les agregamos ES al final por la pronunciación, porque si nada más le agregáramos una S, no se podría pronunciar. Entonces, esas son reglas ortográficas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de she, he, it. ¿Okay? Eso es, ¿verdad? Básicamente el simple present. Y en el simple past, que lo vimos ahorita en la práctica, verbos regulares terminan con ed, como worked, enjoyed. Verbos irregulares hay que aprendérselos como go, cambia went, como did, como do, cambia did, ¿verdad? En pasado simple. Entonces esto, ¿verdad? Es básicamente el simple past. Y cuando está negativo, utilizamos el auxiliar did not. Entonces, siempre que está did not es porque está en pasado. I did not enjoy bullfights. Entonces, yo no disfruté los toros.
Ok, entonces ahí tengo did not y enjoy. Enjoy se pone como que si estuvieran presentes sin agregarle ed, porque ya está el auxiliar did not. Por eso el verbo queda igual. Igual en todos los pronombres. Todos van igual, did not y el verbo base. La contraction es didn't. Y en preguntas escribimos did I enjoy, did he enjoy, did you enjoy. Es exactamente lo mismo, se pone el auxiliar primero, sujeto del segundo, verbo de tercero y complemento. Y a la hora de las respuestas tenemos yes I did, no I didn't, yes he did, no he didn't, yes they did, no they didn't. Entonces siempre, ¿verdad? Recordar que el auxiliar para negativos y para preguntas en el pasado es did. Esas son las reglas del simple past. Y otro de los temas del examen es el reported speech, que es este. Es el de reportar lo que alguien más dijo. Entonces, ¿se acuerdan que básicamente la regla es casi siempre pasar de presente simple, transformarlo a pasado simple? Entonces, aquí tenemos como el resumen, ¿verdad? Lo que habíamos visto de los verbos, cómo se transforman al pasado o los auxiliares. Entonces, por ejemplo, am cambia a was. Para decir él dijo que, ella dijo que. Is cambia a was. Do cambia a did. Does cambia a did. Have cambia a had, ¿verdad? Con D. Has cambia a had, igual con D. Go es irregular, como vimos, cambia a went. Will lo cambiamos a would. Can lo cambiamos a could. Y want, que es un verbo regular, nada más se le agrega ed para decir wanted, ¿verdad? Ahí está como ejemplo. Entonces, teníamos algunos ejemplos como acá. I broke my arm, yo me quebré el brazo. A la hora de yo reportar lo que la persona dijo, se ponía he said that, él dijo que, he broke his arm. Entonces, yo lo puedo reportar igual en pasado simple, está bien, pero también se podía reportar con el past perfect. Y el past perfect era had y el verbo en pasado participio. Entonces, he said that he had broken his arm. Si yo me voy a la lista de verbos irregulares, al final de la antología, en la tercera columna está el que yo coloco acá, broken, que es los verbos que dicen me había quebrado, me había comido, había nadado. Son esos verbos, ¿verdad? El pasado participio. Entonces ponemos had y ponemos el verbo en pasado participio. Entonces él dijo que se había quebrado su brazo. También venía en la antología que a la hora que las personas reportan lo que alguien preguntó, se puede poner como él preguntó, asked, if, ¿verdad? El que vimos en el condicional, sí, tal y tal cosa. O whether, los dos significan lo mismo, sí, if y whether. Entonces, si alguien dice, where does she live? ¿A dónde vive ella? La persona dice, él preguntó, he asked me, where she lived. Él preguntó dónde vivía ella. Entonces ahí yo pongo where she lived en pasado simple, dónde vivía. Does he play golf? Él juega golf. He asked me, él me preguntó if, whether he played golf. Ok, entonces él me preguntó si él jugaba golf en pasado simple. Eso es, ¿verdad? Reportar lo que alguien más dijo.
Y lo que les decía del past perfect era este, ¿verdad? Que lleva had y lleva el verbo en pasado participio. Yo había trabajado en esta compañía por 3 años. Entonces, esa es la idea del past perfect. El past perfect también lo habíamos visto en la semana 1, pero vean que también sirve para el tema de reported speech. Cuando la oración está en pasado, lo reporto con past perfect, ¿verdad? Entonces, had y el verbo en pasado. Si el verbo está, si es regular, vean que nada más se le agrega ed. Pero si el verbo es irregular, es importante saberse los verbos irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, I had not worked in this company for 3 years. Yo no había trabajado en esta compañía por 3 años. Viene ahí, ¿verdad? Toda la conjugación y had not o hadn't, la manera corta, ¿verdad? Ese es el past perfect. Y en pregunta se pone had, sujeto, pasado participio y el complemento. Had I worked in this company for 3 years? Yes, I had o no, I hadn't. Esa es la estructura del past perfect. Y además recordemos que en la antología entra el tema de los trabajos, unidad 1 y unidad 2, ¿verdad? Chapter 1, chapter 2. En los textos de comprensión de lectura tenemos que tomar en cuenta lo de los trabajos y tenemos que tomar en cuenta donde habla de historias, libros en la unidad 2. Historias, libros, películas, habla un poquitito de social networks, ¿verdad? De redes sociales, del internet. Entonces, todas estas prácticas de reading, de comprensión de lectura, hay que repasarlo, ¿verdad? Hay que repasar el vocabulario de comprensión de lectura de estas unidades, porque siempre vienen textos de comprensión de lectura, ya sea en selección única, ¿verdad? En marque con X, y a veces pueden aparecer textos en otras partes, ¿verdad? Como al final o un identifique. Entonces es importante que tomemos en cuenta este vocabulario, ¿verdad? Que habla social media, redes sociales, social networks. Entonces siempre repasar vocabulario, applications, todo eso y hacer prácticas de comprensión de lectura sobre estos temas de unidad 1 y 2. Y acuérdense que el examen entra hasta la página 80, que ahí es donde termina Chapter 2. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, dudas? Por el momento no, profe. Okay. Okay. Entonces, bueno, como les decía, estos son algunos de los temas, pero no significa, ¿verdad?, que sean todos los temas. Es importante que repasen todo y que hagan las prácticas del libro, que saquen el vocabulario, que se hagan una lista de verbos regulares e irregulares de lo más, ¿verdad?, que estudiamos, de lo que más salía en las prácticas, en las tareas. Y eso sería, ¿verdad?, por parte del repaso. Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me escriben al correo de la plataforma. Y recuerden que el examen es el viernes a las 7:30. Sí, Jessica. Profe, no es nada, digamos, con respecto a los temas del examen, sino Ujú. es que
Yo quería, bueno, es que tenía como un correo para mandarle a usted para informarle sobre una situación, pero vieres que no sé cómo hacerlo del correo interno, porque cuando traté de hacerlo, ahora hice el correo y Ujú. traté de enviarlo, me sale como que hay algunos contactos que yo no puedo enviar y yo Ujú. solo seleccioné el suyo, su nombre y no me da la opción de enviar. Entonces no sé cómo hacerlo. ¿Usted podría explicarme, por favor? Ujú. Sí, vean, vamos a ver si puedo ingresar acá. Lo voy a compartir aquí para que lo vean. Usted ingresa aquí, verá, en el sobrecito. Ahí entró, en la plataforma. Sí, ahí yo entré ahí y Ajá, entonces, le da redactar, ajá. ajá, Y sí, ahí, entonces, aquí donde dice, digamos, inglés, y aquí yo busqué su nombre, ¿verdad? ujú, Pero no sí, me sale, digamos, ahí donde dice añadir destinatarios, ujú. yo busqué, pero me sale como los nombres de todos los compañeros, digamos, pero el suyo no me sale. Y le sale, digamos, si usted pone Sofía, no aparece. No le No, sale y Sofía entonces, Sequeira. no, entonces, digamos, lo que yo había hecho era como de uno de los correos que usted mandó, Ujú, como darle responder, ¿verdad? ujú, Pero me sale su nombre, pero después dice ujú. destinatario no puede, no, como que no están los contactos y no se puede enviar mensaje. Y yo, qué raro. Y me sale así como en moradito y un signo de exclamación, digamos. Entonces yo dije, qué raro, porque sí no sabía y es que necesitaba, como para, como le digo, para informarle sobre algo. Sí, me parece raro que no. Lo que voy a hacer es anotar su nombre. Entonces yo le envío un correo y inténteme responder, ¿verdad? Como para ver si es que tal vez el que yo le envié, tal vez no sé por qué no la está dejando, pero es Jessica Alvarado, ¿verdad? Ajá, Jessica Alvarado Sánchez, por favor. Ah, bueno, entonces le voy a escribir y usted me responde ahí. Ah, bueno, sí, es que ¿Está bien? estaba por mandarlo, pero es que no sé por qué no me deja. Y yo decía, qué raro, qué raro. Y Sí, sí, no sé no por qué pude. será. Sí, si me hace el favor, le agradecería mucho. Ok, ¿está bien? Sí, ahorita se lo envío. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Alguien más con alguna duda? No, profe. Ok, bueno, entonces iríamos cerrando por acá. Muchas gracias. Good night. See you Good night, later. teacher. Bye. Bye.